Bienvenidos a Cultura Digital. Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Cultura Digital. Yo soy Paola Baltasar y como siempre me acompaña Miguel Di Campo. ¿Cómo estás, Miguel? Hola a todos, muy bien, gracias. Bueno, Cultura Digital es un espacio de transmisión semanal dedicado a promover la construcción de una nueva sociedad, la sociedad de la información y el conocimiento. Para los que nos ven por primera vez, como siempre, les recomendamos ingresar a la página web culturadigital.pe para encontrar mayor información y una serie de recursos que pueden ser de gran utilidad. Y bueno, además agradecemos, como siempre, a que Cultura Digital existe gracias al apoyo de sus aliados como Magic Media, a quien siempre nos está acompañando en cada espacio. Muchas gracias a todos ustedes que nos ven y nos escuchan y comparten nuestro contenido cada semana. Como saben, las repeticiones de los programas también se pueden encontrar en nuestras distintas plataformas, en el canal de YouTube como Cultura Digital, y siempre los colgamos en nuestra página web culturadigital.p de Facebook. Recuerden que también, si tienen alguna iniciativa, nos pueden contactar al correo electrónico contacto@culturadigital.pe. Y les contamos que el día de hoy tenemos un programa especial. Tenemos a dos invitados y vamos a hablar con Daniel Encinas, que es co-creador de Somos Puente, para hablar un poco de la coyuntura electoral en las plataformas digitales. Y no nos olvidemos de que todavía estamos en pandemia, y para hablar de ello con detalle vamos a tener a Raji Burhum de Open COVID, y nos va a contar también de la iniciativa Amigo Cloud. Con nuestros invitados, entonces iniciamos y te doy pase, Miguel, para que podamos conversar. Bueno, y ahora estamos con nuestro invitado de hoy, nuestro primer invitado de hoy, que es el señor Daniel Encinas, politólogo y candidato a doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Northwestern en Chicago. Y también, y por eso lo tenemos acá el día de hoy, es uno de los co-creadores de Somos Puente Perú. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, además en una coyuntura, en un momento tan especial y tan sensible para todos acá en Perú. Así que cuéntanos, ¿cómo estás, Daniel? Hola Miguel, hola Paula. Súper feliz, contento de estar con ustedes y bueno, también evidentemente un poco preocupado por la coyuntura, pero creo que vamos a poder tener la oportunidad de conversar sobre esto, ¿no? Daniel, bienvenido aquí a Cultura Digital. Es un gusto, la verdad, tenerte y poder conversar contigo. Y para empezar esta charla, quisiéramos que nos cuentes brevemente de qué se trata Somos Puente Perú. ¿Qué es? ¿Es una plataforma, un grupo de amigos? ¿Es una iniciativa? ¿Cómo se define? Yo creo que nos definimos como un grupo interdisciplinario de científicos sociales, comunicadores, diseñadores, que lo que queremos ser es un espacio virtual multiplataforma que reúne y que permite una conversación entre conocimiento académico, conocimiento cotidiano y conocimiento testimonial, ¿no? Y la idea finalmente es promover un debate público informado, provocar conversaciones que sean de interés ciudadano. Básicamente por ahí va la idea de Puente. Y es muy grande, muy amplio el grupo. ¿Cuántas personas participan y qué tan estructurado es en términos de que sí es un tema breve que responde a esta temporalidad, a esta coyuntura, o tienen un proyecto un poco más de largo aliento? Somos un grupo bien pequeño en este momento. Empezamos, y ahí podemos ir contando, empezamos siendo un grupo un poco más grande, pero descubrimos también que tener más personas implica también ya hacer gestión de talento, ¿no? Implica delegar, implica una mayor coordinación, es más complicado, ¿no? Y poco a poco el grupo se ha ido puliendo entre un grupo pequeño. Somos alrededor de 4 o 5 personas en ese momento, pero sí tenemos intenciones de ir creciendo poco a poco y de poder mantener este proyecto en el tiempo. De hecho, en este momento calzó con las elecciones y creo que estamos cerrando más o menos una primera etapa del proyecto, y nuestra intención es que a largo plazo se mantenga, ¿no? Y darle nuevos matices. Aquí están en las redes sociales, en Twitter como Somos Puente Perú, y se definen como unimos ciudadanía, política y academia sin meter mucho floro. Todos los miércoles unirlo a las 10 a.m. y un Spaces a las 8 p.m. Ahora, ¿qué significa unir a ciudadanía, política y academia sin meter mucho floro? O sea, ¿cuál es a qué target o a qué espacios quieren llegar, quieren informar? En principio nosotros queríamos llegar, de así lo diseñamos,
no yo, pero yo soy politólogo, pero tenemos un comunicador, un publicista, un periodista, y tuvimos apoyo de algunos amigos más con mayor conocimiento de marketing. Queríamos llegar a un público joven, porque cuando iniciamos esta iniciativa, lo estábamos armando, a punto de lanzar, y aparece el gobierno de Merino, las protestas sociales en ese contexto, y entonces creo que era un espacio interesante, un momento, una coyuntura interesante para el país, en que veíamos a los jóvenes teniendo participación ciudadana. Y así es como lo diseñamos inicialmente, y empezamos de hecho en Instagram con más fuerza, tratando de hacer algunos diseños por ahí con el mismo nombre, ¿no? @somospuente, aunque el proyecto se llama Puente. Eh, y nos dimos cuenta en el camino que había otro público, creo que llegaba también a nosotros. Había un público que quería eh, conocer más información académica, pero que al mismo tiempo no quería que sea tan complicada, ¿no? Entonces, estamos en este momento todavía tratando, creo, de volver, ahora que terminen las elecciones, a ese objetivo inicial, que es llegar de la forma más simple posible hacia jóvenes que estén interesados en política, de tratar de motivarlos, de que se interesen en temas de política, en temas que tienen que ver con el debate público, no solo política en realidad, temas de interés público, pero de una forma un poco más dinámica, graciosa, ¿no? Divertida. Claro, viendo un poco también las plataformas de ustedes, efectivamente, creo que han dado el salto más bien desde la plataforma, una plataforma como Instagram, donde efectivamente el público objetivo es mucho más joven, ¿no? Estamos con estas nuevas tendencias, al Twitter, que es un espacio mucho más vinculado a la opinión pública, al periodismo, más bien gente, hay de todo, ¿no? De hecho, también hay mucho talento, muchos ciudadanos súper jóvenes, están además las portátiles, ¿no? De todos estos dos partidos que están ahora en contienda electoral y que estamos en este proceso ya de saber qué es lo que va a pasar con nuestro país. Pero cuéntanos, antes de entrar un poco al corazón de Puente Perú, ¿cómo encuentras este contexto en las redes sociales que está generando y ha generado, y creo que todos somos víctimas, porque no voy a decir participantes, sino víctimas de esta polarización, ¿no? En la que encontramos estos dos extremos que en verdad no es que lo hayan creado las redes, sino que salen de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Y que en verdad nos están poniendo en una situación bastante tensa. Ya estamos hablando de salud emocional, ¿no? Está, creo que visibilizando todas nuestros complejos, ¿no? Yo diría que hasta taras, ¿no? De antaño, que de repente quedan soterradas por lo divertido de las redes sociales, ¿no? Por lo atemporal, en fin. ¿Cómo encuentras tú este rol que están jugando las distintas plataformas en este proceso electoral que es bastante serio para nuestro país? Sí, en este proceso electoral, yo creo que de todas maneras encuentro mucha polarización en redes sociales. Creo que es una tendencia a que no se pueda conversar a veces en redes sociales, sobre todo en Twitter, que funciona tan rápido, hay una reacción, ¿no? O te odio o te amo, ¿no? Y te comparto, ¿no? Y esa reacción eh, lleva a que no podamos tener discrepancias sin caer en descalificaciones, ¿no? En estar en desacuerdo contigo quizá, pero respetando que tienes una opinión diferente a la mía. Y entramos a veces a esa dinámica de polarización. Me parece igual interesante resaltar que en esta elección, con más claridad que la del 2011, los medios digitales, la prensa independiente, los canales más independientes, es decir, lo digital, ¿no? Ha jugado un papel muy importante porque hemos tenido grandes medios de comunicación que han sido muy parcializados, ¿no? Ha sido una prensa que se ha, hasta yo diría, radicalizado, ¿no? Ha empezado a hacer campaña por una candidata, ha empezado a desinformar, ha empezado a dejar de cumplir con ciertos criterios básicos, mínimos del periodismo. Y entonces creo que lo digital ha servido, si bien lamentablemente todavía no llega a toda la ciudadanía peruana, ha servido igual para compensar en alguna medida este problema que vemos en los medios de comunicación. Porque lo interesante, los grandes medios de comunicación, ¿no? Porque lo interesante al final es darnos cuenta
de que estamos en una etapa más general a nivel mundial, ¿no? Donde va aumentando la desinformación, la proliferación de fake news o bulos, y en donde a veces terminamos teniendo grandes medios de comunicación, por ejemplo en Estados Unidos, Fox News, ¿no? Que terminan siendo medios partidarios, pero no solamente partidarios, porque hay otros medios que también tienen una orientación en Estados Unidos pro un partido u otro, sino un medio que termina desinformando, que termina haciendo de que no vivamos en una sociedad, en sociedades eh, con opiniones diferentes, sino que vivamos más bien en sociedades donde parece que tenemos hechos diferentes, ¿no? Entonces, la realidad objetiva es otra. Entonces, consumes constantemente una y otra vez información que te lleva a pensar que en la práctica hace que unos ciudadanos vivan en un país diferente que otro, ¿no? Entonces, esa tendencia que está creciendo en Perú, iniciando con Willax, y ahora creo también, lamentablemente también con la manera, aunque con matices, ¿no? Con la que se ha empezado a comportar Canal 4, Canal N, que son grandes medios de comunicación, y otros medios de comunicación también, creo que hay el peligro de eso en el país. Si bien no estamos todavía a esos niveles, porque también los partidos políticos son más débiles en Perú, entonces las líneas partidarias no son tan claras, pero igual estamos en eso. Entonces lo digital es muy interesante porque compensa, si bien no del todo, compensa en alguna medida eso. Daniel, en esa línea, un poco para justamente para llegar a la parte de ciudadanía digital, ahora, entendiendo un poco tu comentario, también en lo digital hay distintas, y creo que en mucha mayor medida, desinformación o noticias falsas o gente, digamos que aprovechando el anonimato que te puede dar una red social genera contenidos que pueden más bien generar más polarización. Entonces, ahí rescato un tuit que decía, faltan pocos días para definir la presidencia, no te podemos decir por quién votar, pero sí podemos compartir algunas ideas sobre qué podemos hacer desde la ciudadanía para proteger la democracia. Y voy un poco más allá, entendiendo que tenemos en distintos medios de comunicación, podemos tener más a favor de un candidato de otro, y en las redes sociales vas a tener también estas circunstancias multiplicadas por la infinidad de gente que participa en las redes sociales. ¿Cuáles son las cosas que debe hacer la ciudadanía? ¿Cuál es la responsabilidad que debemos tener como ciudadanos a la hora de recibir una información, compartir un tweet o ver una noticia en la televisión? O sea, ¿cómo nosotros podemos cuidarnos y ser responsables con esta información tanto en medios tradicionales como en medios digitales como ciudadanos? ¿Cuál debería ser ahí nuestro rol? Sí, varios. En realidad este hilo, muchas gracias por mencionarlo, Miguel, porque estamos contentos porque ha sido un hilo que nos ha permitido, esta es una plataforma nueva, ¿no? Estamos recién desde febrero saliendo y hemos armado el proyecto desde septiembre y nos ha permitido hacer este hilo un primer salto ya. Estamos alcanzando ya los 1000 likes, que yo sé que es poco quizá para otras plataformas, pero para nosotros ya es un hito del proyecto y estamos contentos por eso. Y ahí hablamos en ese hilo de 10 acciones ciudadanas, ¿no? Que podemos hacer, que están basadas en teoría, pero hemos escondido la teoría esta vez. Están basadas en evidencia científica, académica, para ser más preciso, desde la ciencia política, desde las ciencias sociales. Y lo que queríamos era hablar del ejercicio ciudadano, pero creo que todas estas recomendaciones, de alguna u otra manera, pueden tener que ver con lo digital, ¿no? Con cómo nos comportamos y cómo ejercemos la ciudadanía desde lo digital. Y por ejemplo, para mencionar solamente una parte que es la más evidente, ¿no? Nosotros decimos en el punto 8 de ese hilo, busca la verdad, ¿no? Podemos tener opiniones diferentes, pero no vivir en un mundo de hechos diferentes. Para evitar información falsa, cuestiona lo que consumes y compartes. Busca noticias, no busques noticias que te den la razón, busca descubrir qué pasó realmente. Entonces creo que eso es un punto importantísimo, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede por la televisión, lo que sucede con estos medios de grandes medios de comunicación que quieren polarizar alrededor del mundo y que están teniendo un nuevo tipo de rol, y en redes sociales también, es que uno entra en una suerte de cámaras de eco, ¿no? Lo que quiere es validarse, ¿no? Tiene una idea y lo que quiere es escuchar
una noticia, leer un tweet, seguir un Instagram, que lo único que hace es validar lo que tú ya crees, ¿no? Y creo que hasta en cierta medida tiene sentido querer reconocerse en otros, reconocer tus pensamientos, tus posturas políticas, tus ideas en otros, pero de nuevo, sin cruzar la línea en que vivimos en países completamente diferentes, donde empezamos a imaginar que tenemos hechos diferentes, ¿no? Entonces, creo que lo importante es contrastar, ¿no? Y lo importante es ser responsable también en la forma en que no compartimos inmediatamente algo y tenemos cuidado, ¿no? De saber qué cosa es lo que compartimos. Pero esa es una parte del hilo. Si quieres, les podemos comentar cuáles otras, donde yo creo que están también relacionadas con la ciudadanía. Las que consideres más importantes, me parece que es un muy buen hilo de recomendaciones. Sí, por ejemplo, otra que me parece crucial, ¿no? Cuida las palabras que usas. Lo estamos viendo en este momento, ¿no? Hemos escuchado anoche a periodistas hablando de la posibilidad de la muerte de un candidato. Hemos escuchado durante el domingo la posibilidad de fraude sin ningún sustento por parte de ambas candidaturas y grupos políticos. El día de ayer, la candidata Keiko Fujimori, el fujimorismo ha hablado también de la posibilidad de que existe un fraude. Hemos pasado de la violencia verbal a la violencia física. Lo importante es recordar, el lenguaje político tiene consecuencias. Además, hay estudios sobre esto, ¿no? Cuando se comporta de una manera o de otra, un presidente, un candidato, puede terminar teniendo consecuencias muy graves. Lo hemos visto en Estados Unidos hace algunos meses, donde al hablar de fraude, el presidente de la República de entonces, el presidente Donald Trump, terminó precipitando la toma del Capitolio, ¿no? Que incluyó la muerte de muchas personas. Entonces, hay que ser responsables con eso, ¿no? Con el lenguaje que usamos. Y también tratar de salir de la cámara de eco, ¿no? También decimos en el hilo, que es importante interactuar con personas distintas a ti. Inicialmente esa recomendación está pensada en una política más presencial, ¿no? Pero yo creo que también se puede aplicar a la ciudadanía virtual, por decirlo así. ¿Por qué? Porque justamente a veces queremos en la virtualidad, por cuidarnos, por sentirnos mejor, conseguir en este pequeño círculo de personas que piensan igual que nosotros, pero creo que es interesante mantener lazos con personas que piensan distintas para por lo menos saber qué es lo que están diciendo, ¿no? Y si se puede para interactuar, porque yo creo que como peruanos, como peruanas, sí podemos encontrar mínimos comunes. Creo que hay que empezar a reconocernos más, no como enemigos mortales que suponen una amenaza existencial para nosotros o para nuestra forma de pensar. Hay que empezar a pensarnos como rivales políticos, ¿no? Simplemente una rivalidad en algún momento, en donde a veces uno gana, a veces otro pierde, pero que en el largo plazo vamos a seguir en este juego llamado democracia. Creo que eso es lo que, lo que, lo que podemos apuntar, ¿no? Y eso inicialmente para comentar un poco cómo creo que el hilo está relacionado con lo digital. Claro, Daniel, y estaba chequeando también aquí el hilo, que es bastante, en verdad te da muchos inputs para generar reflexiones, ¿no? Muy, muy interesante. En esta búsqueda de la verdad, también ustedes contribuyen con un mensaje que dice que nos hace reconocer un líder autoritario, ¿no? Ujú. Y que finalmente, a mí me da en verdad mucha preocupación ver que estos discursos que salen desde los líderes, finalmente, como tú has señalado bien en el caso de Estados Unidos con lo del Capitolio, impactan en la vida real, ¿no? Entonces, estas cuatro características que ustedes han encontrado, puesto en el mensaje sobre el líder autoritario, coméntanos un poquito más para que también la gente podamos dar algunos insumos para que puedan hacer ese reconocimiento. Sí, creo que ese es un hilo un poco anterior, porque ayer hemos compartido un hilo pasado, pero igual me parece muy importante ese tema porque está vinculado con el que mencionaba del lenguaje político, ¿no? Y decíamos que tengamos cuidado con el lenguaje político porque tiene consecuencias, pero también porque el lenguaje político puede hacer que se caiga efectivamente la democracia, ¿no? Y entonces, para ir un poco más en detalle con respecto a eso, ¿no? Hay diferentes tipos de discursos que uno puede ir reconociendo y tener cuidado de si los comparte o no, ¿no? Hay
discursos que podríamos llamar no liberales o iliberales, ¿no? No importa realmente el nombre, pero el punto es que uno empieza a escuchar a líderes que empiezan a hablar del nacionalismo o empiezan a hablar como de una forma un poco paternalista, jerárquica a la ciudadanía, o que empiezan a ensalzar los valores tradicionales, ¿no? Como por ejemplo este lema de Trump, ¿no? Make America Great Again, ¿no? Esa idea de apelar a lo tradicional, a lo puro de un país. Y creo que eso es una parte de eso, ¿no? Y después hay discursos que son más autoritarios directamente, ¿no? Que lo que están haciendo es sabotear la rendición de cuentas y lo que están haciendo es inhabilitar el acceso a información. ¿Por qué? Porque cuando un líder empieza a difundir información falsa, cuando empieza a crear información falsa, perdemos el sentido de la realidad, ¿no? Y terminamos estando en una situación en la que el líder puede decir lo que sea. Dice una cosa un día, del día siguiente lo cambia, y así como rendimos cuenta, ¿no? Entonces creo que ahora que tenemos videos, tenemos los tweets guardados, tenemos una manera también muy tangible de, de pedir y exigir la rendición de cuenta de los candidatos, de los políticos. Entonces estemos atentos también a eso. Creo que es muy, muy importante eso que has dicho ahora de aprovechar lo digital, finalmente es información, para que se pueda tener un poco más de memoria, o sea, más fácil acceder a lo que viene sucediendo, sobre todo en una campaña política. Ahora, ¿cómo ves tú, desde el punto de vista político, y ya para ir entrando a lo que viene después, que es el Ujú. post-elecciones, pero antes quería hacer un paréntesis, ¿cómo ves las cosas diferentes de esta campaña política o de esta temporada, estas elecciones, versus campañas anteriores donde lo presencial era como lo más fuerte o lo más importante, versus ahora? Ha habido también mucha presencialidad, finalmente ambos candidatos hicieron gira por distintas ciudades del país, por lo cual digamos que no fue como se pensaba a un inicio de que iba a ser una campaña netamente digital, pero olvidando eso, ¿cómo crees que ha sido la virtualidad en esta campaña política versus campañas anteriores? ¿Y qué opinas? Ahí meto otra pregunta colada. ¿Qué opinas de lo que mucha gente ha hablado en estos meses del efecto burbuja de las redes sociales, ¿no? Donde, digamos, por ejemplo, se hacían encuestas en Twitter y entonces la gente tomaba como que ese resultado, como que un resultado fijo, porque, claro, digamos, ese líder de opinión, ese influencer, tiene como una mayoría de seguidores con un pensamiento, pero resulta, y nos dimos cuenta como que luego de la primera vuelta, que también habían otras burbujas informativas o de comunidades digitales, y bueno, digamos que fue una sorpresa para muchos. Entonces, ¿cómo analizas tú estas dos cosas? Esta campaña versus otras en lo digital y este tema de la ciudadanía vista desde las burbujas en lo digital. Sí, es una pregunta muy interesante. Para nosotros ha sido muy interesante darnos cuenta de que hay muchos límites todavía de la campaña digital, ¿no? Creo que el país es un país muy diverso todavía, con muchas brechas sociales, ¿no? Entonces, creo que ha sido importante darnos cuenta que algunos partidos políticos, organizaciones que estaban supuestamente más vinculadas con los medios digitales, eh, no terminan teniendo un buen resultado electoral, ¿no? Entonces, creo que la pandemia forzó a muchos medios de comunicación, perdón, a muchas organizaciones políticas, partidos, a tratar de hacer una campaña digital, pero creo que en el camino se han dado cuenta que no bastaba, ¿no? Desde la primera vuelta, Pedro Castillo hizo campaña presencial, ¿no? Entonces creo que, y en la segunda vuelta, Keiko Fujimori también decidió hacerlo porque creo que era la manera de competir. Lamentablemente estamos en pandemia y ha sido muy peligroso y muy irresponsable la manera en que ambos candidatos han terminado actuando. Eh, pero creo que a pesar de todo, creo que ha habido algo interesante en esta campaña. En esta campaña, lo que mencionaba previamente, ¿no? Hemos tenido los medios digitales que nos están informando de manera independiente. Son periodistas entonces que no están atados a un medio de comunicación, a la línea editorial de ellos y han podido actuar con mucha más independencia. Entonces,
la ciudadanía que tenemos el privilegio de tener acceso a medios de comunicación, hemos podido tener cierto balance, ¿no? O incluso no enterarnos, no mirar tanto a los medios, los grandes medios de comunicación más tradicionales, más bien informarnos a través de medios independientes, eh, con la salvedad que mencionaba, ¿no? De que sigue teniendo ciertas limitaciones, ¿no? Y más bien creo que han demostrado ambas candidaturas de que necesitaban todavía lo presencial. Y por otro lado, lo que yo creo que me comentaba sobre las burbujas, efectivamente, creo que terminas entrando en una cámara de eco en algún momento, en donde simplemente escuchas lo que tú quieres escuchar, ¿no? No escuchas a otras personas, y creo que es ahí donde se radicaliza un poco el mensaje a veces. Y desde Puente, lo que queremos muchas veces es lograr una conversación ciudadana. Queremos que personas con ideas diferentes se escuchen, se conozcan, se encuentren. Por eso es que tenemos ese nombre, ¿no? Nuestra idea es eso, ¿no? Cruza el puente, ven y escucha a la otra persona, ven y escucha este otro comentario, esta idea, porque estamos intentando plantear ideas que sean más de reflexión ciudadana, no de informar verticalmente, ¿no? Yo no te digo exactamente cómo votar, ¿no? Decías tú, leyendo este inicio de este último hilo, sino te digo cómo, eh, te dejo esta reflexión ciudadana que aplica para los seguidores de cualquier candidatura, ¿no? O incluso para quienes votaron en blanco o viciado. Y entonces creo que, creo que hay esfuerzos en redes sociales y hay que tratar de hacerlas más explícitas, de no tener estas cámaras de eco, estas burbujas, porque ahí es donde a veces es más fácil para terminar, ¿no? Porque me fui por otro lado, pero es más fácil terminar teniendo un discurso un poco más radical. Es más fácil porque empiezas a pensar que lo exagerado, lo radical, lo polarizado de tu discurso, lo ofensivo de tu discurso no existe, ¿no? Y reconoce solamente lo ofensivo, lo malo en lo que dice la otra persona, la que piensa diferente de ti, el que es de izquierda, el que es de derecha, y no empiezas a darte cuenta que tú también estás teniendo ese tipo de discursos, ¿no? Entonces, ojalá que se pueda seguir haciendo el esfuerzo de salir de esas burbujas, aunque es complicado, creo que existen plataformas que tratamos de hacerlo, ¿no? Eso justo te iba a comentar, Daniel, porque pues, puede terminar siendo un buen deseo, ¿no? Que la gente empiece a mirar otras fuentes, que empiece a diversificar un poco sus inputs para la reflexión ciudadana, ¿no? Pero creo que ya hay varios estudios de investigación en los que lo que sucede es que se afirma que más bien ese es un comportamiento que se va fortaleciendo. O sea, la gente no quiere otros discursos. La verdad es que, por lo menos un poco con lo que hemos estado viendo ahora, lo que busca, y lo estamos comentando a lo largo del programa, es afianzarse y reforzar su discurso en aquellos que le suenan similares. Entonces, ¿qué tan real va a ser? O vamos a tener que aceptar esta realidad y jugar las reglas de los espacios virtuales, donde sabemos que el comportamiento de los ciudadanos virtuales están justamente en esta línea, ¿no? O sea, porque si no, igual, o sea, vamos a seguir pensando en la ética, en la objetividad, ya sabemos que realmente eso no es así, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cuál es la realidad? ¿No? O sea, a qué nos vamos a tener que atener? Y el que entre a esas plataformas sabe que eso es lo que va a encontrar. Sí, creo que ahí vamos a tener que empezar a pensar desde los inputs que nos puede dar las ciencias del comportamiento y las ciencias sociales sobre radicalidad, sobre polarización, sobre persuasión de las personas. Sí es cierto, ¿no? Las redes sociales tienen esta tendencia a polarizarnos, a radicalizarnos, pero también creo que hay maneras de entablar al menos una conversación. No siempre vas a convencer a alguien, pero a veces vas a poder tener una conversación. Lo que sucede muchas veces es que no validas como la opinión de la otra persona, ¿no? La atacas, ¿no?
directamente. Entonces generas una forma de defenderse de esta persona que no trata de escucharte. Y creo que va a ser importante seguir. Nosotros hemos estado tratando de revisar un poco ese tipo de evidencia que te permite plantear no una fórmula perfecta para persuadir a alguien, pero al menos conversar. Y creo que es eso, ¿no? Si no comienzas tú mismo a escuchar a las otras personas, si tú no estás dispuesto o dispuesta a ser persuadido, va a ser bien difícil que persuadas a otra persona de algo, ¿no? Y creo que además, cuando empiezas a tratar de escuchar a la otra persona, quizá mantengas nuevamente tu misma posición, ¿no? Te mantengas en tu posición, pero por lo menos sabrás por qué la mantienes. Tendrás que argumentar alrededor de ella y habrás escuchado al menos a la otra persona. Entonces, no soy un optimista ciego, ¿no? O ingenuo, pero sí soy un optimista pragmático, digamos, en el sentido de que vamos a tener que intentar y jugar con diferentes fórmulas para ver cómo hacemos que se pueda mantener la conversación. Y creo que por el momento en Puente hemos logrado que diferentes hilos, a veces hablamos algo de la izquierda, a veces de la derecha, a veces no a propósito, sino por lo que nos parece importante de conversar en ese momento, ha llegado diferentes tipos de personas a la plataforma y esperemos que eso se mantenga. Queremos hacer mucha más conversación ciudadana, plantear mucho más preguntas, pero estamos todavía en una primera etapa. Daniel, un mensaje ya para cerrar porque el tiempo nos gana, pero pensando un poco en el futuro y en lo que se viene, vienen días duros, pero tú como politólogo, ¿qué debe hacer políticamente hablando, qué debería hacer políticamente hablando el que gane, el que pierda y la ciudadanía? Sí, creo que se parece mucho lo que tienen que hacer. Lo primero creo que es aceptar los resultados electorales. Uno no puede entrar a un juego y luego patear el tablero o insultar al árbitro porque no te gustan los resultados, ¿no? Cuando uno entra a un juego, uno sabe que hay reglas, uno sabe que hay un árbitro y uno sabe que alguien gana y alguien pierde. Entonces creo que lo principal va a ser eso, aceptar los resultados electorales y ser muy responsables con lo que se dice, porque la campaña de segunda vuelta, no la primera, pero la segunda vuelta ha sido con los ánimos muy crispados, ¿no? Con mucha división, mucha polarización. Y entonces en una situación como esta, que un líder político diga algo contra el rival, que lo trate como enemigo, que hable y invite a la violencia o a la movilización, cuando tenemos canales institucionales en este momento, las movilizaciones son importantes, pero en este momento de la elección lo único que queda es que se siga y se respete el resultado que planteen los organismos electorales y que se usen los mecanismos que están en la ley electoral para determinar cómo es que uno plantea una impugnación, una queja. Entonces creo que eso es lo principal en el corto plazo. Y ya en el largo plazo es tener una presidencia y una ciudadanía que esté pensando en dos cosas, ¿no? En que se gobierne para todos y todas, que no sea solamente para el lado que ganó, porque el país está dividido en 50-50% prácticamente, es muy ajustado al resultado nuevamente en el país. Y lo otro es mantener, ¿no? Escuchar a la ciudadanía y mantener una conexión con las demandas ciudadanas y buscar el diálogo entre los ciudadanos y los expertos, ¿no? Ambas cosas de la mano, tratar. Es muy difícil, es más fácil decirlo que hacerlo, pero por ahí estamos en el esfuerzo desde algunas plataformas. Bueno, muchas gracias, Daniel. Realmente ha sido una cuota de reflexión muy interesante del ejercicio ciudadano en este contexto de elecciones para nuestro país. Te agradecemos la participación. Esperamos que crezcan mucho más en las plataformas y que encuentren otros medios también para poder acercar a la ciudadanía que tiene puntos diversos distintos y también hacer un llamado a las instituciones que son parte de la democracia, que se fortalezcan y también estén en estos planos virtuales, en estas plataformas, para que sean los primeros en precisar que se están virtiendo noticias falsas o lo que se está diciendo es realmente lo que está sucediendo, ¿no? Nos llevamos muchas reflexiones, muchas gracias, la verdad, y esperamos siempre tenerte de vuelta aquí en Cultura Digital.
Encantado. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Miguel. Gracias, Paola. Un abrazo. Y bien, continuamos aquí en Cultura Digital y esta vez tenemos un invitado muy especial que ha jugado un rol muy importante junto con un equipo de profesionales en el marco de esta pandemia, porque efectivamente, si bien vivimos un contexto electoral muy movido políticamente, no debemos olvidar que estamos en una emergencia sanitaria. Y entonces voy a presentar a Raji Burhum. Él es científico de la computación, miembro de la plataforma Open COVID y cofundador de la plataforma Amigo Cloud. Raji, ¿cómo estás? Es un gusto de verdad tenerte aquí en el programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Raye, muchas gracias por darnos un espacio el día de hoy para conversar. Y como comentábamos antes digamos en el off, la idea de traerte hoy a esta conversación es que si bien estamos viviendo una coyuntura muy compleja a nivel político y todos estamos buscando cómo están los resultados en la OMPE y cómo qué dice uno y qué dice otro, definitivamente no podemos olvidarnos de la salud. Entonces, esta semana hemos hecho un programa especial donde queremos dejar bien en claro la importancia de la salud y la importancia de lo digital y de los datos abiertos y de un gobierno más digital para la salud, para generar alarmas, para que la gente esté informada. Entonces, pues creo que Open COVID ha sido una plataforma importantísima, ha jugado un rol bien interesante durante la pandemia, y uno de los temas con los que queríamos entrar a conversar contigo es todo esto que ha surgido alrededor del sinceramiento de los datos. ¿Qué rol ha jugado allí Open COVID, el equipo de voluntarios de Open COVID, un poco para llegar a esta información de cómo se ha venido manejando los datos y cómo se debería manejar de ahora en adelante? ¿Se ha conformado un grupo técnico? ¿Ha habido conversaciones con el gobierno? ¿Cómo ha sido ese proceso? Qué buena pregunta, y en verdad la respuesta es un poquito larga. Voy a intentar hacerlo lo más corto posible, ¿no? O sea, para hablar de Open COVID y hablar de este sinceramiento de cifras, tenemos que revisar al año pasado, ¿no? A momentos antes de la pandemia, cuando no habían datos abiertos, ¿no? Entonces, en esa época es cuando escribí un artículo que se llama El martillazo del Why, ¿no? Lo puse en un blog en Medium, un montón de gente lo leyó. Hasta ese punto todavía no existían datos abiertos. Tuve una reunión a causa de eso y otras conversaciones más con el ejecutivo de ese momento, el gobierno ejecutivo de Vizcarra, básicamente, y de una presentación en el Acuerdo Nacional. A causa de la presentación del Acuerdo Nacional, a causa de esas reuniones, fue que pedí bastante el concepto de datos abiertos acerca de la pandemia, porque hasta ese momento no teníamos nada. En el momento que se liberaron esos datos en mayo, ¿no? Ese mismo mes, es que hubo un boom, ¿no? De un montón de gente en redes sociales, editando y mirando ese tipo de cosas con datos abiertos. Mira, el concepto de datos abiertos, llevo trabajando más de una década en eso, ¿no? Pero en el Perú todavía era algo foráneo. Y el hecho de que se abrieron esos datos, al final lo que causó fue, nada, que un montón de gente que no estaba vinculada al gobierno empezó a mirar los datos de la pandemia, empezó a crear sus visualizaciones, sus análisis, totalmente independientes del gobierno. Y eso fue lo que causó que un grupo de 6 personas que se conocieron en redes sociales nos juntáramos e hiciéramos Open COVID, ¿no? Que era básicamente 6 tuiteros que no están constantemente, no querían repetir el trabajo, entonces creamos una plataforma y empezamos a evitar duplicar el trabajo que hacíamos antes. Avanzas unos 9 meses más, 10 meses más, estamos publicando cartas al Ejecutivo cada vez que encontramos problemas, se hacen público, en fin. Y en base a eso es que, y otras cartas que escribimos y otras interacciones con el Ejecutivo, es que nos invitan como parte de la sociedad civil a ser parte de este proceso de grupo de trabajo de sinceramiento de estas cifras. Y ese grupo de trabajo temporal estaba compuesto por gente del Ejecutivo, mezclada con gente de la sociedad civil. No era como en el primer grupo de trabajo donde todos eran de salud, todos tenían una asociación de alguna manera con el gobierno. En este caso ya
y era un grupo más como que transversal, más multidisciplinario, es más, cada uno teníamos estudios en otras cosas, ¿no? No eran solo médicos o solo epidemiólogos que estaban rodeados de gente del gobierno. Y en parte, en base a eso, es que trabajamos un mes juntos, nuestro tiempo libre, ad honorem, y sacamos este reporte, esta metodología de reportar estas cifras que es una variación de lo que ya existía, es una mejora de lo que el CDC había hecho, pero era algo que sí me gusta enfatizar que ya existía desde el año pasado, solo que nosotros lo que hemos hecho es hemos mejorado, hemos cambiado el orden, hemos revisado miles de líneas de código, hemos comparado con otros países, en fin, lo hemos mejorado. Y es en base a eso, en base a los datos abiertos del año pasado que nos habíamos dado cuenta, en base a todo este concepto de qué es lo que representa la democracia en un estado que está digitalizado, como en nosotros, un estado forzado a digitalizarse, es que salen esos resultados del grupo de trabajo. Esa es la versión corta. Imagínate, hay una larga. No, está Rayi, bien. claro, y Rayi, tú has mencionado algo que es bien importante, que es la articulación, ¿no?, entre la sociedad civil y el Estado para poder, Claro. digamos, llegar a buen puerto, ¿no? Y nos has relatado en este breve recordaris que efectivamente había primero solo el gobierno tratando de hacer las cosas, ¿no? En el día que se presentaron los resultados en Palacio de Gobierno, si bien es cierto estuvo Mateo Prochaska en toda la parte más epidemiológica, la Secretaría de Gobierno Digital del Perú, de la Presidencia del Consejo de Ministros, también tuvo una voz, ¿no? Porque justamente creo que es a través de esas plataformas y además entiendo que era como digamos, la coordinadora de este grupo con Marushka Chocobar, ¿no? ¿Cuál es el rol que ha jugado, digamos, especialmente esta entidad? Porque sabemos que desde el Ministerio de Salud ya se tenían las distintas bases de datos para poder mirar, digamos, el panorama. Me estás preguntando el rol de Secretaría Digital en este caso. Claro, la Secretaría Claro. Digital, pero además en esta articulación, sociedad civil con gobierno, ¿no? O en Estado en este Sí. caso. Cuando se acercaron la Premier y otras personas a Patrick, a Mateo, a mí, nosotros igual pedimos en ese momento, no pedimos dinero, lo que nosotros pedimos fue remover burocracia para poder ayudar, ¿no? Y eso fue el pedido principal. Nosotros vamos a, bueno, yo sé que es el mío y sé también el de Patrick, me imagino que también fue el de Mateo, no tengo dudas de eso. Nosotros ayudamos, pero no queremos tratar con la burocracia. El papelito de siempre, los reportes de siempre, pedir acceso, no, o sea, nosotros pedimos acceso a los sistemas de información y hacemos nuestro trabajo, ¿no? Ese es el precio de tenernos en el equipo, ¿no? Y que vamos a ser totalmente transparentes, sea lo que sea que encontramos. El rol de Secretaría Digital de Marushka Chocobar fue ese y lo hizo perfectamente. O sea, es el primer trabajo, primera colaboración que he tenido con el gobierno donde había cero burocracia, una cosita muy mínima que era lo mínimo de esperarse, pero en verdad Secretaría Digital actuó en este momento como un ente, bueno, Marushka actuó como la organizadora de todo, ¿no? Darnos acceso a los sistemas de información que eran relevantes, asegurarnos obviamente que seguíamos las leyes de privacidad de datos, pero al mismo tiempo remover toda absoluta burocracia y lo hizo perfectamente y en verdad le agradezco bastante, ¿no? O sea, a mí me sorprende poder hacer algo con el gobierno donde no sientes la burocracia, sientes el dolor por los resultados, sientes tal vez hasta, digamos, un poquito de molestia por cómo se había estado haciendo antes, ¿no? Tal vez un poquito de hasta ofensas, qué sé yo, en fin, pero el resultado fue poder hacer un trabajo rápido en tan poco tiempo, coordinado, con una transparencia totalmente distinta a la que estaba acostumbrado a trabajar con el Estado, ¿no? El gobierno de Sagasti, la Premier, abierto todo. Nosotros pedíamos acceso a sistemas de información
Y se respetaban las leyes, obviamente, pero hemos tenido acceso a todas las líneas de código, revisar todo, ¿no? Entonces, eh, eh, claro, es más, a causa de eso es que nosotros encontramos inclusive algunas inconsistencias, ¿no? Con los pedidos que se habían hecho de actualización antes y se pusieron hasta las fechas en los reportes. Se abrió una comisión de investigación que imagino va a dar sus resultados, no sé si es esta semana o la próxima semana. Entonces, absoluta transparencia, ¿no? Y Secretaría Digital fue esencial para eso. Sí, justamente te quería preguntar eso, Rayi, que creo que ya has mencionado un par de cosas de esa... Bueno, y además felicitar a SECDI porque de verdad que está haciendo un trabajo ejemplar, sobre todo en esta pandemia, pero de esa, esa facilidad que tuvieron de ingresar a la información y revisar, ¿cuáles son los dos, tres principales hallazgos del equipo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que han visto cuando pudieron revolver allí? Mira, nosotros como Open COVID o como miembros de la sociedad civil, porque Mateo en ese momento no era parte de Open COVID, todavía no es, pero he estado siguiendo y haciendo cosas similares, es que no teníamos sorpresa necesaria acerca de la gran diferencia de números que existía. Eso ya lo sabíamos. Hemos estado reportando por 9, 10 meses, haciendo cálculos mucho más simples con la vecindad. Creo que una cosa que sí fue un poco un shock, ¿no? Fue cuando sacamos esos números y los comparamos o sea, utilizamos una metodología que utiliza 4 sistemas de información, no simplemente lo que teníamos antes que era puro SINADEF, con el LAB, con SIS-COVID-19, con el NOTI, que es el sistema de base de datos interno de seguimiento epidemiológico, todo ese tipo de cosas, llegabas a un número similar a lo de SINADEF, ¿no? Entonces eso era un shock porque sí validaba el trabajo que estábamos haciendo antes, pero también lo hacía real. Entonces fue un poco, yo creo que sí fue difícil para todos. Eso, bueno, aparte de eso, hubieron otras cosas no cómo se estaban registrando los récords se estaban registrando correctamente, pero cómo se estaban reportando. Exacto. Y ahí sí hay, no voy a comentar mucho, pero sí hay. Sí, está lo que está en el reporte, ¿no? Que habían 5 solicitudes de actualización que no se aprobaron, no se sabe exactamente por qué. En fin, eso se está investigando. Claro, sí, ahí Sí. entiendo que es información sensible, pero solo rescataría unos tweets que estuve chequeando de Patrick, donde un poco entiendo que la diferencia más importante en el reporte que tú comentas es que se reportaban solo lo que se lograba cargar, digamos, en ese momento, y lo que se demoraba en cargar, digamos, en ese reporte no se sumaba en los siguientes días, por lo cual se Claro, ese es descremaba, otro ¿no? problema más, ese es otro problema más, ¿no? Y es real, o sea, tú en cualquier país siempre hay una demora en cómo se rellenan esos casos que llegan después, pero la normativa decía que era un día antes nomás. Entonces, esos récords se registraban correctamente en el sistema epidemiológico, ¿no? Del seguimiento epidemiológico, el NOTI del CS, y se registraban correctamente, pero ya no se reportaban porque no eran del día siguiente, porque llevaban unas semanas después, 2 semanas. Claramente un problema, claramente, ¿no? Y claramente algo que según el CDC, ellos ya sabían desde mayo, según otras personas, no fue así, ¿no? Entonces, yo tampoco soy el fiscalizador, soy la Contraloría que tiene que ir a revisar esas cosas, pero sí creía que era responsable, como muchos de los miembros del grupo de trabajo, de poner esa información en el reporte y ya dejar que las autoridades miren eso, ¿no? Pero eso a mí me molestó bastante y me pareció muy problemático, ¿no? El hecho de que la metodología ya existía antes, sí, con errores, sí, lo cambiamos, pero esos errores nos dimos cuenta por revisar todo punto a punto, ¿no? En los ojos del CDC ya existía. Sí. Entonces, eso también es problemático, ¿no? Hay una serie de cosas ahí que se van a revisar y el punto que me gustaría enfatizar en todo esto es que sin datos abiertos no estaríamos en este punto. Claro, así es. Claro, Rayi, y ahí cuando
efectivamente, ya casi todos por los datos de SINADEF y esta fuente que era la que digamos, se mediatizaba, ¿no? Porque el gobierno informaba cifras oficiales y cifras SINADEF los medios, ¿no? Entonces, la verdad era como, bueno, de todas maneras, creo que el día en que todos nos enteramos que la cifra real, digamos, oficial, pasaba de cerca de 68.000, 70.000 fallecimientos a 180.000, ha sido un golpe durísimo, ¿no? Y Sí, nos ha claro. puesto, digamos, en el panorama internacional, todo el mundo ha volteado los ojos a ver al Perú para ver qué cosa es lo que había pasado. Y mirando un poco la lista de los países que tienen la mayor cantidad de fallecimientos, corresponde evidentemente a países con una mayor densidad poblacional. Creo que algo que no se terminó de decir, pero que uno va sacando un poco ciertas conclusiones, es que con los datos que tenemos ahora y la densidad poblacional del país, casi casi estaríamos, si me atrevo a decir, no, ni siquiera entre los primeros puestos, digamos, en términos de fallecimientos, sino liderando. ¿Cómo están viendo ustedes esa data? Mira, o sea, eso era parte de lo que ya sabíamos, ¿no? Si nosotros lo que hemos planteado es una metodología que se acerca a la realidad del país. En un país, y hay que ser claros, ¿no? En un país avanzado, lamentablemente todo el mundo que se enferma tiene pruebas moleculares. Eso es fácil, ¿no? Es alguien, cuando hace seguimiento de contacto, lo hace con pruebas, ¿no? Nuestro país no fue así. Nuestro país fue el país de las pruebas rápidas, serológicas. Nuestro país fue el país donde uno se enferma y el gobierno jamás se entera, porque nadie lo reporta, donde hay familias enteras que uno está falleciendo por COVID y la persona del otro lado, todos tienen COVID, pero ninguno tenía una prueba, ni una llamada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Si tú sigues solo las normativas estrictas internacionales, vas a acabar con números, aparte de estos problemas de reporte, aparte del relleno, aparte de todo esto, acabas con números muy abajo de cifras oficiales, con una bolsa muy grande de sospechosos, porque no tienen pruebas moleculares, porque no se están haciendo. Entonces, lo que hemos hecho, hemos agregado pues esos criterios virológicos, serológicos, clínicos, criterios INADEF, son 7 criterios extras que no pasan internacionalmente, ¿no? Entonces, sí es verdad, estamos acercándonos más a la realidad, estamos contando mejor que otros países finalmente, pero eso nos pone absolutamente arriba. El único país que se asemeja más o menos a la metodología que tenemos nosotros es Bélgica. Y Bélgica pues ha tenido un sistema de salud totalmente distinto al de nosotros, y Bélgica estaba número 1, ¿eh? Siempre ha estado número 1 por su metodología de cómo contaba. Y ahora los hemos sobrepasado, pero sí es, por primera vez puedo decir que es una comparación un poco injusta, ¿no? Porque estás teniendo a todos los países con su registro grande y esta metodología está siendo presentada a la OPS, a la OMS, para decirles, mira, si estás en una situación como la de Perú, donde no tienes suficientes pruebas y todos están en un subregistro gigantesco, como el que decía el Financial Times que estábamos nosotros, y tenían razón, mira, aquí estamos, y esto te puede servir para acercarte más a la realidad, ¿no? Si te pones en rankings, vas a perder, pero, o sea, de nuevo, yo he tenido esta discusión con otras personas del gobierno anterior, que tienen un ranking más alto de, ¿no?, de salud, y, y el tema ahí era, para mí personalmente, no se trata de tener números para compararte con otros países, sino se trata de tener números que te acerquen a la realidad peruana. Y ahora recién los tenemos, ¿no? Ya. Lo has dicho perfectamente eso, porque justo pensaba que solemos ser muy, muy duros con nosotros mismos y seguramente eso debe ser una realidad latinoamericana y también de otros continentes, Sí, claro. ¿no? Sí. ¿Qué otros países? Bueno, ya dijiste que Bélgica es un ejemplar en este tema del análisis de los datos. ¿Y qué otros países crees que están implementando datos abiertos para estos temas y que se podrían poner como ejemplo? Sí, mira, de datos abiertos casi la mayoría de países ha estado implementando eso. En Latinoamérica también, ¿no? Los Okay. datos abiertos, digamos, este es un tema que me fastidia un poco también porque, eh, digamos, somos un país que tiene que justificar datos abiertos, ¿no? O sea, derechos digitales en general, ¿no? Ciudadano de pie peruano no conoce.
sus derechos digitales, no sabe ni que existen, no sabe de que deberíamos de tener un listado que te dice, oye, la compañía telefónica extra, otros no te deberían de poder llamar, no deberían de tener tus datos. Y si tú deberías tener una manera de reclamar que los borren, legalmente deberían de borrarlos. Y si no los borran, es tu derecho, hasta enjuiciar, ¿no? Pero como vivimos en una sociedad que todavía no sabe sus derechos digitales, los que debería tener en una sociedad, en un estado digitalizado, no los reclamamos. Y los datos abiertos es parte de eso. Los datos abiertos es una, digamos, una expresión de un estado transparente, democrático. Los otros países lo han entendido y han tenido esas discusiones. Nosotros no. Nunca ni siquiera llegamos a discutir de privacidad de datos con este seguimiento de contactos digital, porque uno, nunca implementamos seguimiento de contactos digital, y dos, ni siquiera sabemos qué es privacidad de datos, ¿no? Entonces, mientras que otros países de Europa tienen leyes de GDPR súper exigentes, Estados Unidos está cambiando sus leyes de eso porque es tu derecho, ¿no? Es un gobierno, un estado digitalizado, es tu derecho, pero no sabemos. Entonces, un ciudadano que no sabe sus derechos jamás, siempre va a ser abusado de alguna manera, y eso es lo que está pasando, ¿no? ustedes Disculpa que te cambié el tema ahí, pero No, está bien. otros países sí han tenido datos abiertos, no entienden, han tenido esas conversaciones. No, nosotros no, nosotros tenemos que decir gracias cuando nos dan datos abiertos, ¿no? Terrible. Claro, y ahí quería recoger un poco el comentario y continuar en la conversación de los datos abiertos, que creo que es el corazón de todo esto. Ustedes hicieron una solicitud específica para los datos abiertos en términos de fallecimientos por COVID. Ok, ya, monstruo, logramos eso, excelente, ¿no? ¿Qué otros datos abiertos están disponibles para empezar a mirar otra data de otras implicancias o impactos? Ya no te voy a decir en otros sectores, sigamos en el sector de salud, pero para aparecer en el mapa de la investigación y de la toma de decisiones. Por ejemplo, si tenemos datos de impacto de muertes de niños por neumonía, digamos, para mirarlo así en el mapa del país, qué tanta incidencia hay, u otro tipo de impactos, y que se puedan tomar realmente las decisiones que requieren las políticas públicas. Ese es un ejemplo bueno, y hay más. O sea, si hablamos de coyuntura, piensa un poquito en las elecciones, ¿no? Estamos en un país que está dividido en la mitad, ¿no? Acerca de quién va a gobernar, a quién han elegido. Se habla un montón de digamos, de fraude, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿hay o no hay? ¿Y cómo comparas eso? Sí, tenemos un sistema de reporte de la OMPE que en verdad es años luz en comparación a lo que hemos tenido antes, o años luz inclusive de lo que hay en otros países, es verdad. O sea, hay mucha información, funciona bien, está bien diseñado, está bien hecho, pero no tiene datos abiertos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un montón de gente que ha escrito un montón de código para extraer esa información. En medio de todo este show es un tema muy sensible, ¿no? Porque la mitad del país quiere un resultado y la mitad del país quiere otro resultado. Cualquier análisis que tú hagas basado en esos datos va a ser cuestionado. Entonces, como no tienes datos abiertos oficiales, pues escribes tu código para extraer y sacar algunas estadísticas. Yo me he intentado alejar de eso porque digamos, la situación está muy tensa, ¿no? Con muchas personas, pero hay otras personas que no, que han escrito código para extraer esa información, para visualizarla, ¿no? Hasta que el otro día decidí hacer lo mismo. Tengo ahí unos gráficos, pero estoy como que está esperando a que acaben los resultados para poder sacar algo de información acerca de eso. Esos datos deberían estar abiertos, ¿no? Está todo digitalizado, deberían de poder de nuevo, no solo visualizar, sino hacer tu análisis, ¿no? El ratio, en qué lugares distintos ha ganado exactamente, con dónde se ha quedado Perú libre, cómo han sido manejadas las actas, ¿no? Si es que las actas dicen exactamente lo mismo de los resultados, si hay una diferencia grande, si hay ratios hay estadísticas que puedes hacer para mirar outliers y ver si es que hay problemas y revisar las actas. Hay un montón de cosas, ¿no? Los lugares más olvidados son los lugares que han sido atacados por la pandemia, que cómo han votado, ¿no? Ese tipo de cosas.
Pero Ahora, aparte de eso, tienes, disculpe esto para acabar rapidito, sí, solicitudes de presupuestos públicos, ¿no? Esos son datos importantísimos, ¿no? Compras durante la pandemia, compras ahora, esos son datos importantes, que te hablan o sea, te ayudan a encontrar corrupción, ¿no? O sea, imagínate si en misma intensidad que le hemos puesto a los datos de la pandemia, lo hacemos con datos de licitaciones públicas. O sea, empiezas a encontrar todas las cochinadas inmediatamente, ¿no? Ahora, si el siguiente gobierno, sea quien sea, le interesa publicar eso o no, es otra cosa, pero debería ser nuestro derecho. sí. Rayi, para entenderlo bien, y claro, yo no soy ni de lejos tan técnico y experto como tú en estos temas, cuando te refieres, por ejemplo, para tener claro compras del Estado y el tema de la OMPE, digamos que ahora en la plataforma de la OMPE tú puedes chequear, puedes ver la foto del acta, puedes ver si se declaró válida o no válida, puedes ver cómo se votó en cada provincia por distrito. ¿A qué nivel más de profundidad o qué disponibilidad de la información te refieres cuando dices datos abiertos? Porque digamos que yo, ciudadano de a pie, de verdad que veo que a través de esta plataforma que ha puesto la OMPE puedo chequear hasta la foto del acta y qué dice, ¿no? Pero de repente, claro, yo no soy técnico y para mí eso es suficiente, ¿no? Pero ¿qué es lo que debería esperar la gente tener como información disponible? Claro, yo quiero hacer siempre un hincapié a la diferencia de lo que es una visualización de datos y lo que son datos abiertos. Son dos cosas distintas, Exacto. absolutamente distintas, ¿no? El datos abiertos tiene dos características. Uno, que está, digamos, estructurado y puesto en un formato donde puede ser consumido por un programa. Puedo abrirlo en Excel, puedo abrirlo en código, puedo abrirlo en el programa, la hoja de cálculo, lo que sea que esté utilizando, ¿no? No tengo que tener un programa específico digamos, de un proveedor específico que tengo que comprar, sino en archivo de texto, limpio, separado por comas, ¿ya? Ok. O sea, digitalizado, estructurado. Eso no es lo que tienes en este caso. En este caso tienes un website donde tienes que hacer clics, donde tienes que ir y bajar. Entonces, ¿qué pasa? Que para tenerlos estructurados tienes que escribir spiders, tienes que ser básicamente un Google, ¿no? Escribes tu programa que va a la página, saca este dato de aquí, saca este dato de acá, lo pone en Excel, va y sigue la siguiente página, la página se cae, tienes que escribir código para que aguante e intente de nuevo, ¿no? Y esos crawlers todos los hemos escrito varias veces. Además, he escrito uno para estos datos también, para estructurarlos. Y al final es un proceso que, para yo tener ese archivo CSV que lo puedo cargar en Excel y analizar, mis crawlers tienen que correr 7 horas, extrayendo toda la información de la OMP para recién tenerlo en Excel y poder hacer un cálculo. Y sí lo hemos hecho y lo han hecho muchas personas así, ¿no? Entonces, ese detalle de la diferencia de lo que está visualizado, que sí tienes el diagrama, todo que está perfecto, no son datos abiertos. Datos abiertos necesitas tenerlo estructurado. Y la segunda característica, esa es la primera, la segunda que no he mencionado, es el licenciamiento. O sea, tiene que haber una licencia explícita que me dice, tú puedes hacer lo que tú quieras con estos datos, ¿no? Esos datos pertenecen a todos los ciudadanos y son libres para utilizarlo en tu negocio. Digamos que yo quiero agarrar y hacer análisis y vendérselo a alguien, lo debería de poder hacer, ¿no? No de la OMP, tal vez de la pandemia, tal vez de compras, ¿no? Hay negocios en Estados Unidos que se dedican a mirar compras de datos abiertos, donde tú agarras y haces inteligencia de negocios analizando todas las compras y sabes a quién es tu competencia está vendiendo, a cuánto le están vendiendo, cuáles son los contratos que tienen, y te sirve a ti para hacer negocio de cómo elegir un precio mejor, a quién acercarte, ¿no? Hace transparencia, ¿no? Hay licencia, o sea, la parte legal es importante, de nuevo, ¿no? Y eso no existe, no hay licencia ahí, ¿no? Entonces, eso funciona para todo, estructurado y con reglas claras, ¿no? Entonces, digamos, Rayi, que estamos recién empezando, ¿no? Con el tema de los datos abiertos en el país, Claro. que tenemos mucho por recorrer. De hecho, la experiencia del COVID nos ha un poco abierto esa puerta, pero todavía en tu experiencia no es que haya alguna entidad
pública, sobre todo, porque hablamos del derecho de acceso a la información y transparencia, ¿no? Que esté en este camino. ¿Tú has mapeado eso? RENIEC, no sé, otras entidades que, digamos, estén haciendo las cosas bien, ¿no? Normativas de datos abiertos del 2017, si no me equivoco. Estas son como las primeras experiencias que estamos teniendo con esto. Estamos empezando, obvio, sí, total, 100% de acuerdo, ¿no? Hasta que no sepas tus derechos digitales, jamás lo vas a poder hacer respetar. O sea, Ahora, Ray, alguien puede entrar al siguiente gobierno y cerrar todo y nadie va a sí. reclamar, ¿no? Entonces, es un problema. Ahora, Ray, una cosa un pensamiento que me surge con esta conversación. Tenemos en Perú, por un lado, el nivel y por otro lado, la cantidad de profesionales que se necesitan para esto, porque uno de los males latinoamericanos que yo recuerdo cuando me metí a leer sobre estas cosas de ecosistemas digitales y tal, era el déficit que tiene la región en computer scientists o ingenieros informáticos, ¿no? Ahora, entonces, claro, por un lado está la ciudadanía que conozca sus derechos, que es súper importante, y la informalidad no ayuda para nada. Y por otro lado, tenemos suficiente gente, porque es que si ustedes no existieran, los voluntarios de Open COVID, ¿qué pasaría? ¿Hay otra gente? ¿Hay más gente? ¿Cómo estamos en eso? O sea, porque creo que es un problema también, que además a lo que se debe abocar el Estado en formar esos nuevos profesionales. Mira, el equipo de Open COVID para creciendo. Y sí hay gente que quiere colaborar, sí hay gente que tiene conocimiento. Ahí estamos hablando, bueno, de cultura digital, estamos hablando de un problema cultural, ¿no? Realmente. Es qué tanto pleito te quieres ganar, ¿no? Porque, o sea, ponte a pensar, científico de computación, ya llevamos 5 años, 6 años, que estamos aumentando cada vez más los científicos de computación que estamos generando. Es más, acá exportas eso, hay peruanos trabajando en Chrome, en Gmail, en YouTube, eso existe, es normal. Es cuánto pleito te quieres ganar, porque es mucho más fácil decir, ¿sabes qué? Voy a trabajar para mi empresa en Estados Unidos, desde aquí, sentado desde Arequipa, como no hacen bastantes de la gente que trabaja en Amigo Cloud o que han dejado de trabajar en Amigo Cloud y ahora lo hacen en otras compañías en Estados Unidos. Es más fácil sentarte y simplemente decir, ¿sabes qué? Me pagas $100, estoy tranquilo, no me peleo con nadie y no me gano todo ese pleito, porque es un pleito. O sea, esto de hacer, reclamar tus derechos o reclamar datos abiertos viene con la gente que está al otro lado en contra, ¿no? La gente que no quiere la transparencia, la gente que no quiere hacer más trabajo, la gente que culturalmente no lo ven como algo necesario, la gente que te manda amenazas de muerte cuando estás haciendo cosas, eso hay, ¿no? Entonces, ¿te quieres ganar ese pleito? Y ahí es donde viene la duda, ¿no? Te cansas simplemente porque ni siquiera es tu trabajo, ¿no? O sea, tu trabajo es otra cosa totalmente distinta. Todos los que están trabajando en Open COVID, absolutamente todos trabajan en otra cosa totalmente distinto, ¿no? Y es un pleito que te estás ganando, ¿no? Entonces, es más cultural, ¿no? Si quieres hacer que tus derechos o que tu país avance y reclamar tus derechos, no es fácil. No es fácil, te vas a encontrar constantemente con gente en gobierno, en altos mandos, como lo hemos hecho el año pasado. O sea, cuántas veces me han echado con la ministra de Salud o un viceministro de Salud o otro funcionario público que no quería esto, ¿no? O un candidato político, qué sé yo. O sea, ahí hay historias para libros, ¿no? Claro. De básicamente las peleas que uno se gana, que a veces se siente que es por gusto. No lo es, ¿ya? No lo es, pero sí a veces cansa, ¿no? Rayi, permítenos, por favor, de parte de Cultura Digital, felicitar y agradecer el trabajo que ustedes han realizado, el aporte que han hecho como ciudadanos y profesionales al país es realmente inmenso. Me voy a tomar la licencia de hacerte llegar esa voz y además el gobierno lo ha reconocido formalmente, digamos, ¿no? Les ha sacado una resolución que, bueno, es un poco el reconocimiento formal del Estado y aquí la voz de los ciudadanos y sobre todo en este eje de trabajo también desde Cultura Digital que tiene que ver con estas plataformas y del ejercicio de la ciudadanía digital. Pero permíteme, por favor, antes de ya ir cerrando el programa,
preguntarte y que nos cuentes qué cosa es Amigo Cloud, qué oportunidades hay, no sé, cuéntanos un poco, ¿no? Digamos, ya vimos la parte dura, Claro. sí, Sí, y compleja, pero también hay otras caras ahí que mirar. sí, mira, yo llevo haciendo, a ver, trabajando en sistemas de información desde el 2002, antes del 2002, o sea, ya décadas, ¿no? Ya parezco veterano, más o menos de esa área. Claro, 20 años. Eh, Trabajando en sistemas de información geográfica, con mapas digitales, logística de routing, visualizaciones, de todo lo que tiene que ver con datos, ¿no? Entonces, he trabajado hasta cuando hacía juegos en Microsoft Game Studios, eran visualizaciones de sistemas de información geográficas para juegos como Flight Simulator, ¿no? También he trabajado en eso, en los pipelines de eso. Entonces, digamos que Amigo Cloud es eso, ¿no? Es una versión en nube de un sistema que te permite recolectar datos geográficos, georreferenciados, ¿no? Un aplicativo móvil. Digamos, tenemos clientes como desde Google, las empresas de transporte. Entonces, cuando hacen su levantamiento de datos digitales, lo que ellos hacen es, vienen, pagan un servicio SaaS que tenemos y pueden acceder a un aplicativo móvil y hacer su levantamiento de datos, ¿no? ¿Dónde está toda mi infraestructura de mis paradas de buses? O sea, todo Chile utiliza Mio Collect para hacer eso, o bomberos. ¿Dónde están cuando hay una alerta? ¿Dónde están? ¿Cómo georreferenciamos nuestros casos de emergencia también? También tenemos clientes en mineros, ¿no? Mineros fuera de Perú, en realidad, ¿no? Cuando están recolectando muestras, dónde están las muestras, cómo son los formularios de esas muestras. Tenemos ciudades en Estados Unidos que sus paradas de buses, semáforos, todo lo que es infraestructura, ¿no? Sewer lines. Y tenemos el lujo de poder tener los clientes en diferentes partes del mundo, de Australia, África, Alemania, Latinoamérica, casi ninguno en Perú, pero lo desarrollamos en Perú en su mayoría, ¿no? A En ver, Arequipa todavía. Ray, ¿Ya? y si lo entendí bien, levantan un mapa de una zona específica y ahí identifican elementos de interés para la empresa o el distrito que le interese trabajar esto, y eso tiene es, digamos, interactivo, ¿no? O sea, le mapean toda su Sí, infraestructura. sí, exactamente, exactamente. Y luego nos piden, claro, entonces tenemos un SaaS para hacer la recolección de datos, el levantamiento, y tenemos luego otro software que es Amigo Platform para hacer analítica de eso, ¿no? Estoy tomando la ruta correcta para llegar a tal lugar, ¿no? Es dónde debo de poner este almacén para asegurarme que tenga una mayor cobertura de datos, ¿no? Cuáles son los animales que van a tener la mayor cantidad de impacto ecológico si es que hago esta construcción. Y un Claro. montón de cosas así de ese tipo que son requerimientos para hacer construcciones o mantener infraestructura digital, georreferenciada en otros países son requerimientos, ¿no? En Perú todavía hacemos a papelito, lapicero, ¿no? Y la ironía es que pues estas herramientas de digitalización georreferenciadas, mapas, se hacen en Perú, se hacen en Arequipa, se hacen en Lima, en diferentes partes, pero se venden en el resto del mundo por años, ¿no? Y es lo que me permite a mí sentarme a veces y tomarme el tiempo para hacer otras cosas, eh, porque, porque tenemos clientes en otros países, ¿no? Que no dependemos de los ingresos Así es. de Perú, Así ¿no? es. No, Bueno, ojalá que escuchándote los empresarios peruanos también se modernicen, pues, ¿no? Y empiecen a trabajar y tengamos acá, por favor, Ray, tienes que promocionarte más, ¿no? Hay que hacer programas especiales de Amigo Cloud para mover esto, Sí, porque en verdad, mira, no solo es el Estado, ¿no? La deficiencia que vemos y que estamos más o menos en pañales, pero también el sector privado, ¿no? Entonces, un llamado de atención para todos
los amigos que están mirando del sector privado y que le echen el ojo a estas herramientas tan importantes, Miguel. Gracias, Sí. Paula. Mira, estamos, de verdad que nos hemos excedido incluso en tiempo, creo que estamos con muchas cosas para preguntarte, de verdad ha sido muy enriquecedor conversar contigo, pero no queríamos despedir esta entrevista sin pedirte un mensaje de 1 minuto sobre tu recomendación al nuevo gobierno, salga quien salga. ¿Cómo deberían o por dónde deberían empezar o qué deberían hacer con el tema de datos abiertos o con el tema de la salud, ¿no? Que es en el cual tú te has especializado a través de Open COVID en estos momentos? Sí, mira, a ver, hay 2 cosas, ¿no? Yo creo que como país el problema más grande que tenemos ahora es la pandemia, eso lo creo y es por eso que todos hemos estado donando nuestro tiempo para eso, ¿no? Porque es necesario, digamos, poner el hombro ya para decir lo que dicen de alguna manera. El siguiente gobierno tiene que seguir el plan de vacunación tal cual está. No tocar, cambiar, o sea, es importantísimo que tengamos a todos vacunados lo más pronto posible, ¿no? En términos de transparencia digital, sí me gustaría que miren, que se revisen, o sea, Perú ha ido por un proceso de digitalización forzada, significa que tenemos una ciudadanía forzada y tenemos derechos que no están siendo, digamos, aprovechados, ¿no? O sea, obviamente todos hablamos de Internet para todos. Eso lo podemos hacer. Eso se puede hacer y es necesario, sobre todo en esta coyuntura. O sea, demostrado, no puedes tener ciudades, no puedes tener todo uno con una conexión a Internet mala. Eso no puede existir, ¿no? Y el segundo pedazo es los derechos digitales que tenemos, ¿no? Que transparencia significa poner más cosas en datos abiertos, significa tener el primer proyecto de código libre del Perú que se publique. Todos los países tienen código libre, nosotros no tenemos ni una sola línea de código libre que hemos publicado en toda nuestra historia. O sea, por favor, ¿no? Ya es algo esencial. Ojalá, ¿no? La transparencia aumente. Ha aumentado con este gobierno, también hubieron pasos importantes con el gobierno anterior, y ahora ojalá que este gobierno sí se lo tome en serio y tome el siguiente paso de esto, ¿no? Mil gracias, Rayi, de verdad, por acompañarnos. Muchos éxitos. Larga vida Open COVID y que por favor se quede en el país, que los necesitamos mucho. Mil gracias y que les vaya muy bien. Un honor, Rayi. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Bueno, y este ha sido el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado a esta nueva edición de culturadigital.pe. De verdad que nos preocupamos esta semana por tener un programa especial con 2 temas, como decía Paola, súper importantes. Lo primero es la coyuntura y cómo debemos abordarla desde una ciudadanía digital responsable, cómo tenemos que ser responsables con nuestros comentarios. Y también una cosa que no debemos olvidar, que es la salud y cómo los datos abiertos y la tecnología están salvando vidas en el país. Así que muchas gracias. Síganos en nuestro Facebook, culturadigital.pe, y ya saben que si nos quieren escribir, recomendar algo, criticar constructivamente o sugerir algún apoyo de alguna iniciativa, cuentan con un correo electrónico que es contacto@culturadigital.pe. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Nos encontramos. Cultura Digital llegó a ustedes gracias a Magic Media Producciones.